Hace unos años viví en la casa de mi tía, junto con mis primos, porque la escuela me quedaba más cerca. La casa era grande, con 2 niveles, y yo dormía en la parte de abajo. Ellos habían adecuado la biblioteca para hacerme espacio. En esos tiempos, yo era de las chicas que era sensible a ver y sentir cosas que no podíamos explicar a los adultos, como personas que ya no estaban con nosotros y susurros en algunos lugares. Al principio todo iba bien. Yo ayudaba con las tareas domésticas y mis primos me trataban como familia. Ellos no son personas creyentes, por lo que me imaginé que no pasaba nada extraño en esa casa. Pero una noche, cuando mis primos salieron con su papá y mi tía fue por la despensa, mientras yo me dedicaba a terminar la tarea escolar del día siguiente, comencé a escuchar en el segundo piso pasos, en el cuarto principal y después en la sala de televisión. Yo no estaba acostumbrada a subir porque respetaba mucho la privacidad de mi familia. Cada vez los pasos se escuchaban con más intensidad, y cuando me decidí a subir a investigar lo que pasaba, mi tía llegó y los pasos cesaron. Decidí no contar nada a mi tía ni a mis primos, porque, como ellos no creían en este tipo de cosas, pensé que me tomarían como una completa loca. Después de eso, no volví a escuchar nada fuera de lo normal, por un tiempo. Unas semanas después, en una noche, mientras yo acababa una llamada con mi madre, fui a la cocina a cenar algo. Intentando no hacer ruido, me escabullí por el pasillo, prendí la luz y la tele y comí unas quesadillas que me dejaron para mí. De repente, empiezo a escuchar que alguien se acercaba sigilosamente. Pensé que eran mis primos que me iban a asustar, lo cual ya era una broma recurrente que nos hacíamos entre los tres. Me anticipé y me escondí para voltearles la broma. Pero para mi sorpresa, cuando salté a intentar asustarlos, en la oscuridad no había nadie, nada. Lo que vi fue una silueta de un hombre alto, con un sombrero de charro, que se detuvo un momento antes de subir por las escaleras al segundo piso, en donde dormía mi familia. Después de eso, le pedí a mi mamá que me cambiara de casa, e inventé una excusa para que mi tía no se sintiera mal y no pensara que es una mala anfitriona. Todo resultó bien, y desde ese momento no he vuelto a pisar la casa de mis primos. Unos años después, cuando mis primos y yo ya éramos más grandes, en una fiesta de Navidad, empezamos a contar historias de terror, y mis primos, para mi sorpresa, contaron que en su casa a veces veían una silueta de un hombre con sombrero de charro. Ellos creían que era el alma de nuestro abuelo que protegía a mi tía y su familia. Cuando yo era chico, mis padres trabajaban los fines de semana y normalmente me dejaban con mis abuelos para ayudar en el campo, con el ganado. Para mí, los fines de semana eran lo más divertido porque aprendí mucho de los animales de granja, al punto en donde hoy en día me dedico al cuidado y salud de los animales. Mi abuelo ya tenía una rutina para guardar al ganado y a las gallinas en la noche, y siempre me decía que eso era lo más importante del día. Muchas cosas se me podían pasar, pero nunca dejó que se me olvidara guardar al ganado. Contábamos a cada una de las cabezas y llegábamos a tener más de 80 en algún punto. En ese tiempo, pensé que lo hacíamos para que no se escaparan o para que no se los robaran, algo común en ese pueblo. Cuando cumplí 22, me quedé platicando con mi novia a altas horas de la noche por teléfono. Pero como es una granja a las afueras de la ciudad, tuve que salir a la terraza para tener suficiente señal. Estábamos muy metidos en la plática cuando escuché un sonido cerca de mí, pero no pude ver nada por la oscuridad que envolvía el ambiente. Me levanté un poco asustado, pensando que podría ser un coyote o un animal que me podría hacer daño, pero fue hasta que tomé una lámpara de gas que tenía cerca que pude ver a la criatura. Era una gallina que había olvidado meter al granero. Yo me reí, le conté a mi novia y volvimos a la plática, prometiéndome que la guardaría una vez terminada la conversación. Cuando nos despedimos y dejé el celular, prendí las luces del patio para buscar a la gallina que poco antes me había sacado un susto, pero por más que la llamaba, no pude encontrarla. Hasta que moví un tronco, fue cuando me di cuenta de que el animal ya no estaba con vida. Parecía que algo le había mordido el cuello, algo como un vampiro. Intenté buscar al coyote, puma, oso o algo parecido,
Pero nada, ningún ruido, ninguna señal. Al día siguiente, mi abuelo se enteró de lo que pasó y no dijo nada. Solo me llamó la atención por no guardar a la gallina, cuando era la única regla que no se podía romper en ese lugar, y cambió la conversación. Pregunté si sabía lo que había hecho eso, pero no me respondió. No me quise quedar con la duda de qué pasó la noche anterior, y esa misma noche me quedé despierto para reconocer al culpable. Estuve 4 horas en la oscuridad, sin ver movimiento alguno, hasta que pude escuchar una especie de grito humano fuera de los límites de la granja. Fue entonces cuando lo vi, una especie de mezcla de perro con gato y mono, pequeño, con ojos rojos y colmillos largos, hundidos en un conejo. Cuando logré bañarlo con la luz de mi linterna, me vio y se fue corriendo. El día siguiente, conté a mi abuelo de lo ocurrido. Su cara cambió a un semblante serio, algo enojado. Volteó y me dijo que no vuelva a estar despierto tan noche, una especie de regaño. Desde ese día no he vuelto a dejar a nuestros animales afuera en la noche, temiendo que esa criatura vampírica vuelva a aparecer. Hace unos 3 años, yo trabajaba en una escuela a las afueras de la ciudad de Michoacán. Era una escuela muy pequeña, en un área rural como con unos 15 alumnos por salón. A pesar de que el trayecto a la escuela era de más o menos 1 hora y media diaria de ida y el mismo tiempo de regreso, el amor que yo tenía por esos niños era mi combustible para ir todos los días con una sonrisa de oreja a oreja. El día más triste que tuve en esa escuela fue cuando recibí la noticia de que uno de mis alumnos favoritos, Pablito, había fallecido debido a una enfermedad que nadie había prevenido. Durante 3 semanas estuve en una especie de trance depresivo por la noticia. Ya no era lo mismo el trayecto hacia la escuela. Los alumnos ya no me veían con mi sonrisa habitual. De hecho, con tal de no tomar el trayecto a mi casa, renté un lugar en ese pueblo y me quedaba hasta altas horas de la noche en la escuela, preparando el material para los días siguientes. Una noche, cuando ya no había nadie en la escuela, más que el guardia y yo, mientras estaba en mi escritorio, empecé a escuchar ruidos de objetos moviéndose en el salón contiguo. Extrañada, pensando que era el guardia que estaba haciendo sus rondines rutinales, le pedí que si podía hacer eso con mayor cuidado, para no desacomodar el aula de mi compañera, pero no recibí respuesta alguna. Unos minutos después, volví a escuchar pasos y cosas moviéndose, y fue cuando decidí revisar qué era lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, el aula estaba completamente vacía. Todas las bancas estaban desacomodadas, como si alguien o algo hubiera pasado entre ellas. Bajé con el guardia y le pregunté si había visto entrar a alguien a los salones del segundo piso, pero su respuesta fue negativa. Las puertas de la entrada no se habían abierto desde la hora de la salida, pero vi como su rostro mostraba un cierto miedo, como si hubiera dicho algo que ya había vivido. Cuando regresaba a mi salón para recoger mis cosas, pude ver la silueta de un niño que estaba viendo mis libretas y libros. Cuando llegué, no había nadie. Me quedé helada. Cuando bajé y le conté al guardia qué había pasado, me dijo: sí, desde que murió Pablito, he visto que un niño se queda viendo a su salón en las noches, como si su alma se hubiera quedado en esta escuela. Gracias por acompañarnos en este viaje de anécdotas de criaturas paranormales. ¿Cuál de estas historias resonó más contigo? ¿Cuál te gustó más? Por favor, comparte conmigo anécdotas que te hayan pasado a ti de historias paranormales o historias de fantasmas. ¿Hay alguna que te atrevas a explorar? La noche cae y con ella nuestros cuentos llegan a su fin. No olvides suscribirte para más exploraciones y relatos fascinantes. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo los secretos que se esconden en las sombras.